Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tenemos la oportunidad, de estar esta noche reunidos para escuchar la siempre viva, poderosa palabra de Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor. Seas tú glorificándote, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Amén. Gracias. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3, versos 1 al 8. ¿Ya? Hay un curso básico de doctrina que lo escribí juntamente con otro hermano. Se llama Primeros Pasos en Cristo. Teníamos que traer una cartilla para los que quisieran, pudieran comprar, pero hubo problemas con la impresión. Tengo algunos a la venta, pero no voy a vender nada esta noche, no se preocupen. Vamos a arreglar cómo al final podemos sortear o hacer algo y regalar algunos. Amén. Pero quiero que entendamos que este tema es el tema más fundamental y más importante en la Escritura. Amén. Vamos a Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer, ahí está adelante. ¿Podemos leer en voz alta? Los que puedan leer conmigo en voz alta, está ahí proyectándose. Gloria a Dios. 2, 3. Dice, vamos, leen conmigo. Había un hombre... Ya. Otra vez. Los del altiplano de Bolivia decimos coñeje, significa con fuerza. 2, 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ninguno terminó de leer conmigo. Gracias por su apoyo. Amén. Vino un hombre que era religioso. A estas alturas Jesús ya tenía cierta fama. Y viene un hombre religioso y viene de noche a Jesús, porque no quería que lo vean de día. Porque el sindicato de religiosos no les gustaba a Jesús. Y él dice: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Es interesante, ¿no? Viene de noche, tenía la información correcta, tenía el concepto correcto de Jesús. Y Jesús no le dice al hombre, bien, no le dice a este hombre lo que le dijo a Pedro en Mateo 18, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. No, a Nicodemo en Juan 3, Jesús le dice... Respondió Jesús, verso 3, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si tú quieres ver el reino, tú tienes que nacer de nuevo. Y luego, más adelante en el verso 5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Hoy día yo quiero preguntarte si tú has entrado en el reino. Si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes una relación personal con Dios, seremos un poco más dramáticos. Si hoy día murieras, te pasara un accidente, no te deseo un accidente, Dios no permita eso.
Pero si te pasara un accidente, ¿tienes tu seguridad de que vais a ir al cielo? ¿Qué es ser salvo? Tú puedes decir, mi papá viene a la iglesia, mi papá me trae desde que tenía 2 años, mi papá fundó una iglesia o 2 iglesias, todo bien. Pero si tú no tienes una relación personal con Dios, no vas a llegar al cielo. Por eso muchos no les caemos bien a muchos los cristianos, porque nos tildan de fanáticos, porque creen que nosotros pasamos juzgando a todo el mundo. Personalmente yo no juzgo a nadie, amén. Pero yo haría un daño a una persona si le aseguro que va a ir al cielo viviendo de la forma que le da la gana de vivir, creyendo lo que él quiere creer y decir, sí, eres tan buena gente que yo creo que vas a ir al cielo. ¿Sabes? Yo te amo tanto que voy a decirte la verdad. Si no tienes a Jesús, no vas a llegar al cielo. Pero te voy a decir el otro lado de la moneda. Si no tienes a Jesús, hoy puedes tenerlo. Este es el día de la salvación. Y de eso se trata. Cuando yo nací de nuevo, tenía 17 años. ¿Cuántos tienen 17 años hoy? Levanten su mano. Ay, tengo un colega. Los demás, 15, 14, 13, 12, 18. Mi hermano, tengo un hermano mayor, 4 años y medio antes que yo, él había nacido, 4 años antes que yo, él había nacido de nuevo. Luego mi mamá nació de nuevo. Mi hermano se convirtió en una iglesia de jóvenes. Todos eran revoltosos, en serio, eran revoltosos, aguerridos. Y mi mamá, la señora mayor, se convirtió ahí también. Qué grave. Yo me hacía la burla, yo no estaba en el Señor y decía, mi mamá en una reunión de jóvenes, qué grave, en la iglesia de jóvenes. Mi mamá era amorosa, duró un tiempo más, luego fue a otra iglesia y ahí me decía a mí que fuera, traía gente de la iglesia para que me prediquen, para que me hablen, para que yo sepa algo del cristianismo. Y yo, cuanto más gente traía, más me enojaba, ¿ya? Yo no quería ser cristiano, porque yo desde jovencito, 12 años, fui a un cine muy popular en mi país, en mi ciudad. Yo soy nacido en La Paz, Bolivia. Vivo en Cochabamba, pero la sede de gobierno es La Paz. Yo viví en La Paz. Yo había ido cuando tenía 12 años a ver una película de chinos. No sé si aquí hay películas de Kung Fu, Bruce Lee, Jackie Chan y todo lo demás. Me encantó tanto que dije, yo voy a estudiar eso. Y encontré casi digo una iglesia, una escuela de Kung Fu tradicional. Y a los 12 años me inscribí en esa escuela. No estoy exagerando, 12 años. Me inscribí un día viernes, yo iba a empezar el día lunes las clases. Y entre el viernes y el lunes casi no podía dormir de la emoción. En serio. Me gustaba ver el traje de los chinos. No de un karate feo, japonés, no, sino el traje chino, el que vale, el de los chinos, es diferente. Zapatillas chinas, una cinta de cierto color, anudada a cierto lado, que no significa grado, sino estilo y todo lo demás. Y durante los 12 y los 17 años estudié Kung Fu y practiqué Kung Fu. ¿Ya? Así que cuidado. No se preocupen, nunca he sido violento. Pero era algo en lo cual yo buscaba significado, yo pude sobresalir. Pero yo practicaba el arte marcial, ¿cómo puedo decir? Tradicional. Entonces, el arte marcial tradicional venía de la mano con filosofía oriental, con religión del budismo, y empecé a leer libros, y empecé a meterme de una u otra manera en partes del ocultismo. Había un compañero en la escuela de Kung Fu que era mayor que todos nosotros. Su mamá era una bruja. Era una clarividente que hacía trabajitos. Alguna vez a alguien en la ciudad le habían robado un auto, iban donde ella y le pagaban como $3,000, $4,000, y la bruja, su madre, encontraba el auto, porque los demonios le decían. A ese nivel. Si tú eres fanático de la Guerra de las Galaxias, entenderás que yo estaba involucrándome con el lado oscuro de la fuerza. Y eventualmente yo hice sesiones espiritistas con este hombre. Nadie sabía en mi casa. Para mi mamá yo era un ángel. Mi hijito,
no hace nada, mi hijito. Va a recibir al Señor, pero todavía no está en proceso. Pero mi hijito es... Y yo estaba siendo casi una vez, 2, 3 veces poseído por demonios. Yo sabía que estaba mal, pero yo tenía mis propios sueños personales, ¿ok? Yo tenía mis propias ideas personales. Y yo sabía que las ideas y los proyectos que yo tenía distaban mucho de vivir para Dios, para el Dios de la Biblia. Me habían predicado del infierno, del fuego eterno, del olor a azufre, de la condenación eterna. Y no me daba miedo, no me interesaba. Yo me había vuelto un cínico. No quería saber. Y mi madre decía, a veces me invitaba a sus amigas y decía, cuando este se convierta, hablando de mí, ¿no? Cuando este sea cristiano, va a ser más cristiano que el mayor, decía. No hay eso. Pero mi mamá lo decía y yo me enojaba y me salía afuera y echaba afuera la puerta, daba un portazo y me salía y me enojaba. Pero adentro, en el fondo, yo tenía un vacío. Miren, yo tengo toda mi enseñanza hermosa que he hecho. No me importa mi enseñanza, vamos a hablar de las cosas serias. Eso es lo importante. Y no es que la enseñanza no sea seria, a lo que me voy es que siento en mi corazón una necesidad de abrir mi corazón y contarles mi historia y ayudar a algunos de ustedes. Porque yo no sé si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo. Tal vez vienes a la iglesia y está muy bien. Es mejor que estés aquí a que estés en una discoteca. Pero no por estar en un garaje eres auto, ¿no? Puedes estar en una iglesia y no tener una relación con Dios. Tal vez estás aquí porque la chica que te gusta está aquí. O estás aquí porque el chico que te gusta está aquí, si tú eres dama. O estás aquí porque tus papás te condicionan y te dicen que si no vienes a la iglesia el sábado no te van a dar en la semana para que vayas a tu gimnasio, tu academia. Yo no sé. No sé tu historia, pero sé la mía. Y yo sé que yo me rebelé contra Dios y no quería saber de Él. Tuve algunas situaciones, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque me metí a hacer Kung Fu y entre que, hacía cosas indebidas, espiritismo y todo eso no le agrada a Dios y es jugar con cosas del enemigo, pero esa actividad física me libró de irme a drogas, de irme a discoteca. Ustedes no me van a creer, pero les voy a decir algo. Yo jamás he pisado una discoteca. Ni antes de Cristo, ni después de Cristo. Y no me interesa. Y no soy religioso sobre eso. Si un día yo fuera, iría a testificar a alguien. O si tengo que ir a rescatar a alguien. Pero si yo entro en una discoteca, yo no sé qué haría. Yo no entiendo porque es tan fuerte la bulla que ni siquiera lo que piensas escuchas. ¿No? Y la gente bebe y todo lo demás. No los juzgo, pero no es lo mío. Dios me libró de muchas cosas, ¿no? Aunque no lo tenía, porque hacía actividad física, pero yo me metí en cosas que no le agradaban a Él. Y mi mamá me hablaba. Yo estaba en la escuela de Kung Fu, ya 5 años. Los instructores eran 2 instructores peruanos, nacidos en Perú, vivían en La Paz, y cada uno tenía diferentes turnos. ¿Cuántos han ido alguna vez a una película de chinos? ¿Han visto alguna vez una película de chinos? Y siempre los del estilo del águila los revientan a los del estilo de la serpiente y los del tigre ahí también, ¿no ve? Iguales en la vida. En las películas de chinos siempre hay un gordito, bien gordito, pero igual es capo, ¿no? Y siempre están reventándose y peleándose y dividiéndose. Pasó lo mismo en esta iglesia, en esta escuela de Kung Fu. Muchas películas. Los 2 hermanos se pelearon, se separaron, hubo 2 escuelas en vez de una y eran hermanos de sangre. Y algunos de mis amigos que se habían hecho eran alumnos del otro instructor. Entonces, si nos veían hablando, ya se enojaban. Más o menos como cuando las iglesias se dividen y los hermanos no se hablan en la calle. Ya, más o menos así. Y empecé a deprimirme porque eran los 17 años, estaba acabando colegio, estaba bajo mucha presión.
Había cambios físicos en mi vida, desde los 15 años, las hormonas y todo lo demás. Y mi mamá, tienes que ir a la iglesia, tienes que ser cristiano, y yo rebelándome. Pero mi bendita madre, un día, dejó de hablarme a mí de Dios y empezó a hablarle a Dios acerca de mí. Que mi hijo reciba la salvación. Dios, revélate a él. Dejó de molestarme, dejó de importunarme y empezó a orar por mí. Y mi mundo se caía a pedazos. Los amigos en los que había confiado me traicionaron, no me estaba yendo muy bien en colegio, estaba con problemas con la profesora de biología, me aplacé y estaba con poco promedio para aprobar el año. Promoción, señores. Cuarto medio era esa época, ahora sería sexto de secundaria. Pero no se preocupen, siempre el profesor es el culpable, ¿no? Porque nosotros nos esforzamos, pero siempre la bruja de biología es la que tiene la culpa. Había pensado en suicidarme. Algún momento yo pensé y dije, ¿para qué voy a seguir? O sea, no veo más futuro. Entre que tenía grandes sueños, pero me sentía agobiado. Es más, normalmente en Bolivia tenemos la costumbre, algunos colegios, yo no estaba en el mejor colegio, pero estaba en un buen colegio, era particular. El último año hay el año del viaje de promoción, ¿no? Donde los jóvenes viajan y pasa de todo en el viaje, ¿no? Y digo de todo con letras mayúsculas, todo. Pero yo no viajé ese año. Ese año el viaje iba a ser en octubre, pero yo viajé en julio y vine a la Argentina. Yo tengo parientes en Jujuy, Axito. Y es más, cuando mi tía abuela vino de Bolivia con sus hijos el año 1952, se establecieron aquí en el Carmen. Yo vine el 74 al Carmen, a la casa donde ellos vivían. Había un pozo en la casa de mi tía abuela, un pozo para sacar agua, ¿no? Un pozo. Y yo de hurguete hice caer el balde y sin soga. Y ahí estaba el balde y yo estaba desaparecido. No me acuerdo mucho. Pero el año que acababa colegio yo vine a la Argentina, fui hasta Buenos Aires con mi madre de vacaciones. Fui a contactar un maestro de Kung Fu chino que había escapado de la China comunista a Hong Kong a nado, porque así se escapaba en esas épocas del régimen comunista. Era campeón de fisicoculturismo el chino en su juventud. Era maestro de Kung Fu, había escapado de la China comunista a Hong Kong y por algún azar de la vida se vino a vivir a Buenos Aires, a provincia. Me dieron una dirección y solito yo me iba. Tomaba un remis y me iba desde capital hasta provincia. Tenía apenas 17 años, iba solo en Argentina. Debí ser demasiado loco para hacer eso, pero lo hacía. Porque estaba obsesionado con ser el Jackie Chan de Bolivia. Conocí a otro instructor que se llamaba Claudio Di Renzo, descendiente de italianos. Muy buena persona, Claudio. Conocí a un amigo de él, fui a su gimnasio, me enseñó unas formas, le enseñó otras. Mi corazón estaba en eso. Luego de vuelta visitamos a la parentela aquí en Jujuy. Luego volvimos a La Paz, yo seguí estudiando, pero había esa depresión que les digo, nada me llenaba. Había un matemático que era cristiano, Blas Pascal, muchos años atrás, y él dijo algo que es cierto. Él dijo, el hombre nace con un vacío en su interior, y ese vacío es del tamaño de Dios. El ser humano nace con un vacío, y nada va a llenar ese vacío sino Dios. No es profesión, no es dinero, no son mujeres, no son chicos, no es sexo, no es fama, no es fortuna, solo Dios. Pasó el problema en la escuela de Kung Fu.
Se pelearon los instructores, no me veía con mis amigos. Y yo me decepcioné tanto de mi instructor y de su hermano que dije, ya no quiero practicar más. Y yo ya tenía varios años en la escuela de Kung Fu, había metido muchas ganas, muchas horas de entrenamiento, como los chinos, pues que los revientan, igualito me reventaban, ¿ya? 1:30 en posición montando a caballo, así. 1:30, así, transpirando todo, hecho ahí y así era, hasta me dañé las rodillas. Todavía tengo algún recuerdo de eso un poquito cuando no las estiro cada cierto tiempo. Viajar en tierra 30 horas hasta aquí ha sido lindo, hermanos. Aleluya. Amén. Me junté con unos amigos de la escuela de Kung Fu, algunos alumnos del otro lado. Uno de mis mejores amigos, el hermano de uno de mis mejores amigos, el que era mi mejor amigo, se enojó conmigo, no me hablaba por varias cosas, etc. Otra historia, otro viaje, otro testimonio sobre eso, si vale la pena, no lo sé. Pero abrió una escuela de Kung Fu, yo. No íbamos a copiar el estilo, ya tenía los contactos aquí en Argentina. Claudio Di Renzo quería expandir su organización de Kung Fu en Bolivia y me dice, te voy a enseñar, te voy a adoptar, te voy a enseñar mi estilo. Y si hay que romperse con toditos los instructores de la asociación de karate o lo que sea, me llamas, yo voy, me rompo con ellos y te dejo a vos. Ese era el plan, ese era mi sueño. Pero Dios estaba acá y yo estaba yendo hacia allá con todas mis fuerzas. Abrimos una escuela de Kung Fu, era Kung Fu tradicional. Si ves las películas de Kung Fu, ahí se ofrece incienso a una estatua de Buda, se hace reverencia a unas fotos de unos viejitos que son los maestros. Es lleno de idolatría. Horrible, pero eso me tenía ciego. Yo sabía que estaba mal, pero no me importaba. Nunca había ido a un servicio completo en una iglesia. Iba a recogerla a mi madre a su iglesia, una iglesia bien conocida en La Paz, y ellos siempre terminaban la oración final del culto y tenían una alabanza más para acabar. La gente saliera, se saludara, etc. Siempre iba a recogerla. Y me gustaban las canciones de estos locos cristianos. Es más, iba y proyectaban la letra, yo cantaba y me gustaban las canciones. ¡Qué buena onda! Y de pronto veía que alguien levantaba la mano y yo también levantaba la mano. Y algunos cerraban los ojos porque yo ya conocía la canción y yo veía y hacía que cerraba mis ojos y seguía leyendo y seguía. Y yo podía parecer un infiltrado porque tú me veías y parecía cristiano yo. Pero yo estaba de camino al infierno. Había en esa época iglesias más populares que tenían culto en las calles en La Paz. Agarraban una plaza, o sea, tomaban una plaza, eran como 50 personas, colocaban luces, todo como lo que pasó aquí antenoche, ¿no? En el centro aquí cívico hay una infraestructura que ustedes estaban usando, una de las casas de oración. Igual, pero era lunes y jueves. Yo vivía en el pleno centro de la ciudad de La Paz, en un 8º piso, en un edificio, y por una cuestión de física y el aire, se escucha mucho más fuerte la bulla del frente de la avenida, porque es el aire que se expande y lleva el sonido. Entonces me escuchaba las canciones, me sabía las canciones de memoria. Pon tu mano en el arado que Él te llama, pon tu mano en el arado que Él te llama. Cantaba, la pasaba bien, a veces me aburría, bajaba, los iba a ver a los locos cristianos, pero yo estaba de ida al infierno, vacío por dentro. Reía por fuera, pero adentro estaba considerando quitar mi vida. Gracias a Dios no tuve ese coraje. No sé si hay que ser muy valiente o muy estúpido o muy tonto o muy cobarde para quitarse la vida. Pero yo no tenía al Señor. Estábamos haciendo las prácticas de Kung Fu en otro lado, había pocos alumnos practicando, desarrollando un estilo que yo había aprendido aquí, viendo revistas, había libros. Y un día mi madre me dice, ya es tiempo, ¿por qué no vienes a la iglesia? Solo un servicio te pido. Vas a verlos a mis ancianos predicar, porque así se llamaban. En la Biblia habla de los líderes de la iglesia, se les llamaba ancianos. Y yo creía que eran ancianos literalmente, pues ancianos.
con bastón, con jorobados apenas, viejitos aburridos que iban a abrir la Biblia y te iban a predicar cosas que nadie entiende ni le interesa al final. Y le digo a mi madre, ya, el domingo voy a ir. Mi idea era, voy a ir y que no me moleste más. Dios mío, yo vengo y viajo 3 días para contarles mis intimidades, qué grave. Bueno, no 3 días, 30 horas, perdón. Está bien. Acepté ir un domingo y el día viernes estaba en la escuela de Kung Fu hablando con un amigo y le digo, che, te cuento que mi mamá me ha invitado a su iglesia. ¿Vas a ir? Me dice. Sí, voy a ir, le digo. Y yo me hacía la burla. Por ahí vuelvo cristiano, le digo. Sí, él se ríe también. Creo que él se preocupó. Yo me río, yo me hacía la burla. Sí, por ahí vuelvo cristiano. Fui el domingo. Fui con mi mamá, se alquilaba un cine. Y yo andaba medio raro. Había platea y mezanine, ¿no? Segundo piso, como acá, mezanine. Entré segunda fila, creo era. Segunda fila. Me acuerdo que iba a ver Santa Cena. Yo no tenía idea de qué era eso, pero igual estaba ahí. La alabanza, y yo tenía cierta experiencia con sentir las cosas espirituales, porque yo había hecho espiritismo. Mi madre no sabía, mi hermano no sabía, nadie sabía. Pero yo sabía, yo tenía cierto toque, cierta percepción del mundo espiritual. Y empezaron las canciones, las alabanzas de alegría, de gozo, después las canciones lentas, adoración. Y yo empecé a percibir algo en el ambiente, una energía, una fuerza. Y en realidad era el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero yo no sabía qué era, porque yo no era cristiano. Era fuerte, era poderoso, era sublime, pero no creaba en mí miedo como las veces que yo había sido poseído por demonios en sesiones espiritistas. Era totalmente diferente. Y de pronto sentía un nudo aquí en la garganta y un deseo de llorar, de abrir mi corazón. Pero yo era macho, yo era el Jackie Chan boliviano. Yo iba a ser Bruce Lee de Bolivia. Yo tenía contactos, yo tenía planes, yo tenía sueños. Y pasó un joven, bueno, no era tan joven, era un señor. Yo tenía 17, él tendría 40, 42. Y me dice mi mamá, ese es uno de los ancianos. Yo la miro y le digo, ¿qué ancianos? No tiene ni bastón. Le digo, no, les decimos ancianos. Ah, le digo, bueno, aclare, ¿no? Ni me acuerdo lo que predicó. Predicaba casi tan bien como yo, algunos chistes por ahí. Pero ni me acuerdo. Y dijeron, vamos a celebrar la mesa del Señor, sirvan los elementos, pasen el pan, el vino. Y la gente se servía. Y iba a servirme. Y de pronto el anciano dice desde el púlpito, guarda, que si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes participar. Porque tú estarías comiendo juicio para ti, bebiendo juicio para ti. Tú has de nacer de nuevo. E hizo una oración general para que la gente que no conocía al Señor naciera de nuevo y pudieran participar. Pero yo, orgulloso como era, a punto de llorar con el nudo aquí en la garganta, permití que el pan y el vino pasaran y no tomé. Porque yo no me iba a rendir tan fácil. ¿Qué pasó? Pasaron los elementos, no participé de la Santa Cena, fue un tiempo bonito, terminó el servicio, canción final, canté, salí con mi mamá, ¿y qué tal? Interesante. ¿Nada más? Nada. Bueno, ese mismo día, 23 de octubre de 1988, día domingo. En la mañana había pasado eso. En la tarde el grupo de jóvenes se reunía, no en un cine, sino en las oficinas de la iglesia que se alquilaban en el centro de la ciudad. Era una casa antigua que tenía construcción todo alrededor y tenía cielo
descubierto en el centro, como las casas antiguas, los caserones. Entonces había oficinas, todo, y hacían la reunión de jóvenes en esa especie de patio donde no había techo. Mi hermano iba a otra iglesia, esta iglesia de jóvenes revolucionarios. Pero mi mamá dice, voy a ir a la reunión de jóvenes. Y yo casi le digo, pero si tú eres mayor, ¿qué haces con los jóvenes? Pero bueno, mi mamá andaba en lo suyo. No sé, tal vez era la estrategia de Dios, no lo sé, pero a ella le gustaba, ella se metió con toda esa iglesia. Dice, voy a ir a la reunión de jóvenes, recójanme a las 7, me dice. Y yo, ya, vamos a ir con el Pepe, mi hermano se llama José, Pepe. Entonces fuimos a recogerla. Ya estaban terminando el servicio de jóvenes. Entramos y estaban en la última canción. Y ahí estoy yo. Esta me la sé. Estaba cantando. Ya iban a cerrar el servicio. Y el que estaba dirigiendo la reunión, me imagino que fue el que predicó. Se supone que terminaba, última canción y chao. Pero agarra 5 minutos, 7 minutos y predica un mensaje breve de salvación, de que tú necesitas nacer de nuevo si no le conoces. Ya había predicado de otra cosa, ya iban a cerrar. No sé si me vio a mí y en honor a mí lo hizo, no lo sé. Yo doy gracias a Dios por eso. Porque cuando hizo el llamado para recibir al Señor, para pasar adelante, otra vez el nudo en la garganta. Y yo no quería. Yo necesitaba ser salvo, chicos, pero yo no quería. Tuve una lucha interna. Mi mamá estaba a 3, 4 personas a ese lado y me relojeaba. Ya puedes pasar. Y yo cada vez yo estaba más violento. Y en medio de todo eso, una chica pasó adelante, estaba pasando adelante la gente alrededor y a la mitad se desanimó y empezó a dar pasos para atrás la chica. Y la gente, gloria a Dios, aleluya. Y empezaron a aplaudir y pasó adelante por mayoría de votos, nació de nuevo. Pasó adelante. Pero yo no quería ser salvo. Empecé a tener una lucha con Dios, fuerte. Y mi bendito hermano me abraza, me agarra del cuello en realidad, así, y me aproxima a él. Había gritos, bulla y todo lo demás. Y dice, ¿sabes, Luis? Esto no es entre tú y yo, no es entre tú y la mamá, no es entre tú y mi iglesia, no es entre tú y esta iglesia, es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. Tú decides. Él te ama. Y yo empecé a llorar como estoy llorando ahora, y gloria a Dios por eso, porque que pasen 50 años yo todavía voy a llorar. Me desarmé. Y yo empecé a hablar con Dios. Y el Espíritu Santo ya estaba obrando, convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu. Y yo dije, ok, existes, ok, eres real, pero yo he hecho demasiadas cosas malas. Yo te he resistido, yo he hecho espiritismo, he hecho esto, yo no te merezco, yo soy una basura. Y empecé a rechazar a Dios por el otro lado. No te merezco. Y le dije, ¿cómo puedes amarme? Si realmente me amas, ¿cómo puedes hacerlo? Porque yo tenía cierta información acerca de ti y nunca me interesó, y yo hacía cosas contrarias, me sentía mal, entre condenado y todo lo demás, y el diablo trabajando también. Y le dije, ¿cómo es que puedes amarme? ¿Realmente me amas? Y yo sentí en mi corazón que Dios me habló y me dijo, te amo. Pero más allá de eso, yo sentí como un abrazo, alguien que me cubría. Y yo dije, Dios, no te entiendo, no merezco nada, no te entiendo, pero yo quiero entenderte, yo quiero conocerte. Y me rendí a Dios.
No entendía toda la dimensión de las cosas, no entendía cómo iba a cambiar mi vida en toda la dimensión que iba a cambiar, pero yo entendía que lo necesitaba realmente. Y lo acepté. Pasé adelante llorando. La mía fue una conversión dramática. Lloré a moco tendido, como se dice, ¿entienden? Era un pedazo de moco nomás ahí que pasaba, ¿entienden? Entre moco y lágrimas. ¿Les sale moco cuando lloran? Ah, ya, entonces estamos bien. Oraron por mí, oraron por la muchacha. Bueno, nos guiaron a oración para recibir a Jesús. Y luego había personas que anotaban los nombres de los que pasaban adelante para contactarlos, para orar por ellos, lo que hacemos normalmente en las iglesias. Y había una hermanita, una chicoca ahí que pasó y su nombre me dice, ¿no? Luis. Luis Yelisic. Perdón, ¿cómo apellida? Yelisic. Y estaba frustrada la pobre chica porque me dice, ¿no pudiera anotar usted su nombre? Sí, pásame Yelisic. Así nací de nuevo. Oraron por mí. Hermanos, solo supe que todas esas toneladas de culpa y rebeldía y cosas que el diablo había puesto en mi vida, cosas que yo había construido en mi vida de mala manera, fueron quitadas. No sabía muchas cosas, hermanos, pero sí sabía algo, chicos, que Dios me había perdonado y que yo era una nueva criatura y ahora era un hijo de Dios. Respiraba, resplandecía la cosa, veía el cielo y realmente veía hasta las estrellas brillando. Y mi mamá dice, vamos a comer pizza. Y nos fuimos a la pizzería Brasilia en la Genaro San Ginés, esquina 6 de agosto, al edificio Brasilia. Nunca pude dimensionar y saber que 30 y tantos años después iba a estar aquí predicando el Evangelio y enseñando la palabra. Es más, si Dios me hubiera mostrado ese día lo que iba a hacer por Él, no hubiera aceptado. Sí, llévame al cielo, pero ahí nomás, ¿no? Voy a la iglesia, un hermanito, nada más. Dios cambió mi vida. El día lunes fui a la escuela de Kung Fu. Vi a este colega, se llama Fernando, bueno, no ha muerto, así que se llama Fernando. Seguía llamándose Fernando hace años. Y le digo, ¿sabes, Fernando? Te tengo algo que decir, le dije. He nacido de nuevo, soy cristiano. Y la cara de él era cara de muerto. Porque se preguntaba, ¿y ahora qué del proyecto? Le dije, tranquilo, no me voy a salir de la escuela de Kung Fu, vamos a seguir practicando. Pero ni se te ocurra pedirme que yo me postre ante un ídolo, ante un falso Dios ahí. Porque si tú me pides eso, yo me voy a salir de acá. Ok, Señor, sí, Señor. Yo dije, tú haz lo que quieras, pero yo no me voy a postrar más. Era un ídolo todavía. Denme 10 minutitos más, ya voy a acabar. No tenía resuelto qué iba a ser de mi vida, si iba a seguir practicando Kung Fu. No quise buscar un consejo de alguien, yo quise meterme con Dios primero, enamorarme de Él. Y Dios fue tan bueno, tan misericordioso, y mi madre fue tan sabia que no me dijo ese día que nací de nuevo, la semana siguiente, bueno, hijito, ahora que eres cristiano, esta es la lista de los sís y esta es la lista de los nos. Haz esto, no hagas esto, no. Porque hay lista, pero más que la lista, tú tienes que meterte con Dios. Porque cuando tú te metes con Dios, el pecado pierde atracción. La solución es meterse con Dios. Y doy gracias a Dios que en esa iglesia, aunque no había mucha revelación de la palabra, había un mover del Espíritu Santo y los jóvenes nos metíamos en serio con Dios. 2 semanas después, no, fue 2 meses después, no recuerdo bien ese sí el tiempo, creo que debe ser, no, un mes más o menos. Aquí no sé si practican, no estoy sugiriendo a nadie, pero en Bolivia algunos chicos hacen espiritismo, Ouija, tabla Ouija, invocan muertos. Espero que no conozcan nada de eso. Qué lindo.
Y algunos hacen cierta cosa con el libro Álgebra de Baldor para hacer espiritismo. La historia es que en un colegio, en secundaria, ciclo medio, en un colegio en La Paz, hicieron ouija, invocaron demonios en el colegio. Y una muchacha se fue poseída por el diablo y se lanzó de un segundo piso del colegio y murió. Eso es real. Así que ese domingo siguiente, pasó eso un mes después de lo que yo había nacido de nuevo, ese domingo el pastor en la reunión de jóvenes empezó a hablar de espiritismo y ocultismo y los peligros de eso. Hasta eso yo había recibido ya el bautismo del Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas, era una iglesia que se movía mucho en eso. Y cuando hubo este mensaje, él dijo, yo quiero orar por todos los que han estado involucrados en ocultismo. Yo no pasé adelante, yo había estado, pero yo no pasé adelante. Yo simplemente estaba orando, de ahí me sentí mal, pasé adelante y me echaron fuera algunos inquilinos que tenía por ahí. Me liberaron y Dios hizo algo mucho más fuerte. Ya había nacido de nuevo, ya oraba en lenguas, pero Dios me había hecho libre de esas cosas. Porque algunos son oprimidos por el enemigo y hasta parece que le cobran alquiler al inquilino, pero no tienes que cobrar el alquiler, tienes que echarlo fuera. Era un mal chiste, era para que se rían, pero bueno, ya. No entendieron, no importa. Dios te quiere libre y completo para Él. Dios no te comparte con nadie. Eso es. Pero Él no te va a obligar, Él te va a enamorar. Fui libre. Y le digo al pastor, pastor, quiero dar testimonio, le digo. Y se acerca, porque era una plataforma, y le dijo, quiero hablar. Y me dice, ¿qué ha pasado? Dios me ha hecho libre, yo he hecho esto, y hoy día Dios me ha liberado. Ah, gloria a Dios, me dijo, espera un momento, te voy a dar un minuto, listo. Siguió el servicio, testimonios, alabanza, y luego vamos a escuchar un testimonio. Y yo me paro y estaba mi mamá entre las personas asistiendo. Yo digo, yo hice esto, y mi madre, la quijada al piso, porque su angelito era un diablito, ¿eh? Y dije, pero Dios me ha hecho libre, aleluya, y se desató el fuego, la unción y todo, oraron por mí, me impusieron manos, caí bajo el poder otra vez, y estaba, bueno, estamos volviendo a casa a pie, y mi madre no decía nada. Yo estaba feliz, y mi madre me miraba, y no se aguantó, y le digo, ¿estás bien? Le digo. Y me dice, ¿cuándo cuernos has hecho toda esa basura? No te voy a decir. Pero yo no era tan ángel como tú pensabas, le dije. Mi madre me amó, me abrazó. Ahora, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi problema era la escuela de Kung Fu. ¿Hasta cuándo voy a practicar? Porque invariablemente hay cosas que no puedes asociarlas. Al menos cuando practicas arte marcial tradicional chino es muy difícil. Lo mío no era solo deporte, venía con todo un paquete de cosas. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, caí bajo el poder y el Señor me habló y me dijo, no te preocupes por el Kung Fu. Va a pasar a segundo, tercer, cuarto plano, quinto plano en tu vida y eventualmente lo vas a dejar. Yo dije, tengo para 6 meses. En 2 meses ya estaba fuera. Pero nadie me obligó, nadie me dijo, ahora que eres cristiano, deja esto, deja el otro. No, me metieron con Dios. Yo tenía una pared, yo compartía el cuarto con mi hermano mayor, solo somos 2 hermanos, teníamos un dormitorio no muy grande, la cama de él, la cama mía. En la cama de él, en su pared, una Biblia abierta, era horrible el diseño, pero no digo que sea malo, pero el diseño era feo. Pero era una Biblia, el Salmo 23, Salmo 91, no sé qué. Y la mía era lleno de separadores, cositas hechas en la China y el semidios del Kung Fu, que se llama Quan Kun, que se agarra la barba y está ahí. Pues, tengan cuidado conmigo, no me hagan enojar, porque todavía me acuerdo. Tenía todo eso y me gustaba. Pero yo me empecé a meter tanto con Dios que un día, después de una reunión de jóvenes, entré a mi cuarto y miré las 2 paredes y dije, qué
horrible mi pared. Y empecé a bajar todos esos ídolos, todas esas cosas, y no las guardé, no regalé a nadie, no puse a la venta, lo boté así directo, pelada mi pared. Y mi madre entra, ¿qué has hecho? Ahora está mejor, ¿no? Le digo. Y yo doy gracias a Dios porque no me dijeron eso, sino fue Dios trabajando conmigo. Mi padre tenía un serio problema de actitudes, nunca le echo la culpa, pero tenía serios problemas para expresar amor a las personas, para expresar amor a su esposa, para expresarnos amor a sus hijos, porque él fue preso político en Bolivia. Él fue 4 años encarcelado en una cárcel política el año 59. Fue torturado y salió con mucho resentimiento. Mi padre me amaba, si yo me enfermaba, él hacía lo que sea para conseguir medicina, para que yo me sane. Pero yo puedo contar más, tengo más dedos en ambas manos que las veces que yo recuerdo que mi padre me haya acariciado como padre, que me ha dicho, realmente te amo, hijo. Y no digo que no me amaba, pero tenía problemas para hacerlo. Ahora, cuando él andaba de mal humor, él se encargaba de que todo el mundo se entere. Porque tenía una jeta que, si no tenía cuidado, se tropezaba y se caía. Un día llego yo de mi reunión de jóvenes, todo feliz, y mi papá estaba molesto, fumaba mucho en el comedor, leyendo el periódico, y yo estaba feliz. Mi hermano iba a otra iglesia, entonces yo llegué de mi iglesia, mi hermano estaba sentado, y yo andaba feliz, y mi papá molesto conmigo, no sé por qué. Y yo le digo, papá, ¿qué tienes? No sé, ¿para qué vas? ¿Por qué vuelves? Empezó a reñir. Aquí dicen retar, ¿no? Y yo le dije, papá, ¿me amas? Y él me dijo, no te amo. Pero no me dolió. Yo le dije, papá, no importa, yo te amo. Y mi padre, entre que no sabía si enojarse más, respiró, se sintió avergonzado y se hundió en su periódico. No me afectó. Hasta eso, las palabras de él me destruían. Pero ahora yo tenía un padre en el cielo que me amaba. Y que me amaba para que yo lo ame a él, a mi padre terrenal. Mi hermano vio eso y yo mismo me sorprendí. Y mi hermano está funcionando. Hermanos, chicos, yo no estoy perfecto. Yo todavía tengo mis situaciones como el enemigo nos tienta. Soy humano, no soy Superman, no soy super hermano, super cristiano. Solo soy un cristiano más. Pero algo les digo, yo he descubierto lo que es permitir que Dios lo ame a uno. Y he descubierto que Dios es real, porque me ha atrevido a hacer lo que hemos leído al inicio de esta prédica. Yo he creído en Él, yo he buscado nacer de nuevo. Tú puedes tener tus papás que son cristianos, tus abuelos eran cristianos, pero te voy a decir algo, Dios no tiene nietos ni bisnietos, Dios tiene hijos. Así que si tú hoy, delante de Dios, no estoy hablando de los amigos, los hermanos en la iglesia, sino tú solo delante de Dios. 1, no has nacido de nuevo, no tienes certeza de que te irías al cielo. Tal vez vienes a la iglesia, pero dudas porque tal vez en la semana no te comportas de manera muy cristiana. Tal vez tienes amigos que no están en la onda cristiana. Y has creado como una caparazón, una apariencia de sábado, de domingo y después Dios nos libre. No estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para decirte algo. Dios entregó a su único hijo, lo entregó todo por ti. Jesús no murió a medias, entregó toda su vida para tenerte todo, para tener todo de ti. Y en eso tú vas a descubrir propósito, vas a descubrir restauración, vas a descubrir la verdadera alegría. No siempre te va a ir bien en la vida, vas a tener problemas, el diablo va a querer hacerte la vida a cuadros, pero Dios te va a mostrar que con Él tú puedes vencer. Y lo más importante, el que más te conoce es Dios.
Sabe tus defectos, sabe tus virtudes, sabe tus caídas, sabe tus victorias. Y todavía ha elegido amarte como nadie más te va a amar jamás. El que más me conoce es el que me ama más. Y alguna vez le he dicho, ¿qué cuernos te he hecho para que me ames así? Y el Señor me dice, nada. Yo he decidido amarte. Déjate. Y seguimos adelante. Así que voy a hacer una invitación para los que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador por primera vez. Pero quiero también hacer una invitación, si tú tal vez has tenido la experiencia de la salvación, pero has notado que te estás enfriando, que te estás deslizando a las cosas del mundo. Chicos, ser adolescente en el 2021 es mucho más complicado de lo que era en mis épocas. En mi época no había celular, no había Netflix, no había TikTok, gloria a Dios por eso. No, escuchábamos la música con cassette y discos de vinilo. Yo soy de la era de piedra, ¿ya? Pero ahora tú haces un clic y puedes ver pornografía. Con 2 clics tal vez, con 3. Y creer que nadie te mira. Es fácil. Pero no se trata de que nadie te mire o se enteren. Es lo que tú permites que entre. Tú no necesitas esa basura. Tú necesitas meterte con Dios, en serio. Y llegas a un punto en que, descubrimiento, no necesito pecar. No tengo por qué pecar. Estoy tan metido con Dios, lo amo tanto, que lo que voy a hacer es agradarle y voy a hacerme amigo del Espíritu Santo. Amén. Así que quisiera que inclinemos nuestros rostros un momento. Déjenme orar por ustedes. Y si hay alguien que quiere orar aquí adelante, yo te pido que pases. No te voy a avergonzar, no te voy a hacerte sentir mal. Voy a ayudarte, guiándote en una oración y orando por ti. Si tú no has conocido nunca a Jesús, tal vez estás viniendo a la iglesia algún tiempo, pero todavía no has rendido tu vida. ¿Sabes? Gracias por venir, gracias por seguir viniendo, gracias, está bien, es lo correcto, estamos para eso, para ayudarte, pero tú necesitas nacer de nuevo. Y si tú has nacido ya de nuevo, pero a veces le fallas, o estás dudando si venir, a veces como que las amistades del mundo te jalan y sientes que te estás enfriando, pasa adelante. Es tiempo de rededicar nuestra vida a Dios. Amén. Yo tenía una enseñanza muy linda que la he explicado, tiene varios aspectos, pero no importa hoy la enseñanza, lo que importa hoy eres tú. Dios te ama. Y no importa lo que tú hagas, Dios nunca te va a dar menos. No importa lo que tú hagas, Dios nunca va a amarte más porque Dios ya te ama más. Dio a Jesús por ti. Inclinamos nuestros rostros y oramos todos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno. Espíritu Santo, yo te pido, muévete en medio nuestro ahora, convenciéndonos de la necesidad que tenemos de Jesús. Señor mío, si hay alguien en este lugar, si hay alguien que está escuchando esta grabación y no ha rendido su vida a Jesús, no tiene certeza ni seguridad de salvación, te pido que ahora, Espíritu Santo, tú actúes sobre esas personas, convenciéndolas de que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que ellos pueden y deben recibir el regalo gratuito de la salvación. Yo me voy contra toda obra del diablo, contra todo lo que el enemigo haya querido hacer para causar daño, trauma, engaño, amargura en el corazón de mis hermanos y hermanas, aún de los jóvenes que todavía no te conocen. Reprendo todo eso en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, muévete sobre ellos, convenciéndolos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Yo voy a insistir en mi llamado para que pases adelante, pero antes que quiero hacer una oración general. A veces uno se siente, no avergonzado, pero le da pena, algo de vergüenza a veces. Pero ahí oraremos. Yo quisiera que todos nosotros, pero de corazón, reafirmemos nuestra fe en Jesús. Y luego, si gustas, pasas y oramos por ti. Cierra tus ojos todavía. Y repite después de mí, por favor, cree en esto que te estoy diciendo, en esto que te voy a guiar. Y háblalo de manera audible, de tal manera que tú mismo puedas escucharte a ti mismo repetir después de mí. Dile: Padre que estás en el cielo. Vamos, todos, por favor. Padre que estás en el cielo. Vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Estoy arrepentido de todos mis pecados. Señor, yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo creo en mi corazón que Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús, este día yo te entrego mi vida y te pido que la salves. Este día yo recibo la salvación. Yo elijo nacer de nuevo. Yo escojo recibir el regalo de la salvación. Señor Jesús, entra a mi vida. Enséñame a vivir la clase de vida que tú quieres que yo viva. En el nombre de Jesús, yo renuncio como un acto de mi propia voluntad al diablo, al mundo y a toda obra de las tinieblas. Y yo creo y declaro que Jesús es mi Señor. Amén. Gloria a Dios.